Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Hoy tenemos una consulta médica dental extendida. Ya habíamos hablado en la primera parte del programa del mal aliento y ahora vamos a tocar otro tema que tiene que ver también con la salud oral. Vamos a hablar del tema de las muelas de juicio, las llamadas muelas cordales. ¿Por qué duelen tanto? ¿Cuáles son los problemas que causan? Y para eso también nos quedamos acá con el especialista en la materia, el doctor Luis Oulet, que ustedes ya lo conocieron en la primera parte, para hablar de este tema. Doctor, ¿por qué causan tantos problemas las famosas muelas del juicio? Mira, creo que las muelas del juicio creo que es un nombre muy bien dado, ¿verdad? Porque son incomodísimas. Conforme ha pasado el tiempo, hemos ido evolucionando, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que antes la dieta era más dura y todo lo que es el desarrollo óseo era diferente. Conforme hemos avanzado, tenemos cada vez menos espacio, nuestra dieta es más blanda. Entonces, al ir evolucionando también tenemos menos espacio a nivel oral y pues las muelas del juicio, cordales o terceras molares, se impactan muchas veces, ¿verdad? Entonces, es la famosa muela que muchas veces el odontólogo nos manda a eliminar o otras veces genera un problema. Esto es muy importante porque no erupciona del todo. Entonces, esto es importante ver. ¿Cuándo una muela del juicio la puedo dejar en boca? Bueno, cuando hay el espacio adecuado, cuando viene en una posición vertical adecuada y cuando tenemos el espacio y cuando no nos genera ningún problema y lo más importante, cuando podemos higienizarla bien, o sea, tenemos el espacio de que el cepillo llegue bien, la podamos limpiar y no nos genere otro problema o otra infección. En este momento, doctor, las personas, no sé, a nivel de consulta, algunos ya no tienen o ya cuando le hacen las famosas placas no viene la muela del juicio. Claro, por ejemplo, mi hermana cuando estábamos estudiando, ahora que vos me das también un ejemplo, ella venía sin 2 cordales. Entonces a ella solo tuvimos que hacer cirugía de 2 cordales. Yo venía con 3, ya venía sin una. Entonces muchas veces las 4 cordales no vienen. Eso ya, me imagino que a nivel de consulta con las personas más jovencitas se ha ido haciendo más frecuente, que cada vez menos personas tengan las muelas cordales. Exacto, va disminuyendo y también es importante entender que la muela se da entre los 17 años y los 25 años. Esa es como la ventana ¿verdad? O el margen en donde la cordal se desarrolla, porque muchas veces está muy impactada en el hueso. Entonces, lo más importante acá también es entender en qué momento yo tengo que sacar la cordal y en qué momento es mejor dejarla. Cuando las consecuencias son menos que la cirugía y nos están indicando que hay que sacarla, es cuando tenemos que ver ese tema. ¿Qué significa? Cuando tenemos impactación, significa que cuando la cordal viene inclinada, ¿verdad? Y está empujando, cuando se forma caries, cuando hay una reabsorción de la raíz, cuando genera enfermedad en las encías, cuando genera una pericoronitis, o sea, una inflamación alrededor y puede generar una infección, también hay que sacar la cordal. Esas son indicaciones, o cuando algún especialista como el ortodoncista nos pide también sacar, ¿verdad? La cordal. Porque también la cirugía, Mariela, puede tener consecuencias, ¿verdad? Entonces a veces, ¿cuál es el riesgo? ¿Es mejor sacar la cordal por esto o si sacamos la cordal también podemos tener una alveolitis, una infección en el hueso, podemos tener algún tipo de problema o lesión a nivel de nervio, el nervio alveolar inferior o lingual, podemos tener algún tipo de problema o infección también posterior. Entonces también cuando hay algún quiste en boca o la cordal está totalmente impactada y genera un quiste, el maxilofacial también nos puede indicar sacar la cordal. Entonces, es muy importante la evaluación odontológica para entender en qué momento nosotros debemos sacar la cordal o en qué momento posiblemente si no tenemos mayor problema, no hay dolor, no hay inflamación, no hay infección, en boca la podemos dejar y nos puede ayudar también a masticar y a todas las funciones, ¿verdad? ¿Es posible, doctor, yo evitar la molestia? Es decir, ¿hay alguna placa, algún examen que yo me pueda hacer antes, digamos, de que empiecen las molestias? Porque usualmente la gente va a visitar al odontólogo cuando ya viene la molestia, porque se le inflama, porque le duele, porque incluso dan dolor de cabeza, hay gente que incluso tiene fiebre vinculado con la erupción de las muelas. Claro. Hay forma, digamos, no sé, a los 16 años, ustedes sé que es cuando usualmente empiezan a aparecer, de hacerme alguna placa o algo para yo evitar y saber antes de que empiece a generar molestia. Está la radiografía panorámica que nos va a decir, por ejemplo, si la cordal todavía está muy arriba, entonces para llegar a la cordal hay que quitar mucho hueso, entonces es mejor esperar a que ella baje un poquitito. Entonces no hay una edad promedio porque podemos ir un poco retrasados con las cordales o más bien podemos ir muy adelante, entonces no hay como una edad promedio, pero si hacemos una evaluación clínica y radiográfica y también vemos un tema de espacio a nivel de hueso, a nivel de mandíbula, y es muy importante, Marila, también una vez que decidimos extraer la cordal, los cuidados, ojo, posoperatorios. Yo como odontólogo ahora te estaba comentando que en ese tiempo cuando yo me saqué las cordales yo fui a dejar una novia
¿verdad? A la parada Es de la confesión buses. del doc. Entonces, yo no respeté. El doctor me dijo... No se asolee. No se asolee. Cuidado con el sereno. Cuidado con la alimentación. O sea, hice todo lo que no tenía que hacer cuando era estudiante, ¿verdad? Porque yo creía que a mí no me iba a pasar. Que era cualquier cosa. Que ya estaba tomando antibiótico, que estaba tomando analgésicos. No me cuidé para nada dentro de esos cuidados postoperatorios. Y al día después de que la fui a dejar y le di el beso de despedida, yo venía inflamado, deforme. O sea, no podía abrir la boca y tuve que tomar antibióticos durante 3 semanas. Tuve una infección muy fuerte. Entonces, a veces no somos obedientes con los cuidados o nos automedicamos. Como tengo una cordal, por ejemplo, entonces me tomo una medicación, una pastillita, me quita la inflamación y sigo como si nada. Y estamos dejando de lado que podemos estar generando impactación de comida, caries, lesiones de más, y el daño no solamente va a ser en la cordal, sino también va a ser en la muela a la par. Entonces ya no vamos a perder solamente la cordal, sino también tenemos un problema de la segunda molar también, y el problema o la cronicidad del mal va a ser más significativo, ¿verdad? Ahora que usted lo menciona, doctor, y tal vez si alguien nos está siguiendo, si yo fui a una cirugía de cordales, ¿cuáles son esas recomendaciones a las que yo sí o sí le tengo que prestar atención? Mira, es muy importante, hay algunos médicos que medican el antibiótico desde previo a la cirugía, entonces pues ser obedientes a las indicaciones médicas en temas de analgésicos y antibióticos. Muy importante el mismo día cuidarnos, si vamos a consulta dental, pues llevar a otra persona que nos ayude a manejar o que nos ayude también a transportarnos, porque aunque no sea algo fuerte, pues sí es importante también acompañarnos de alguien. Las indicaciones de la alimentación, no podemos alimentos como muy calientes, ¿verdad? Porque ahí se nos está formando un coágulo y la rehabilitación de la lesión específica en estos momentos la cordal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos calientes que nos pueda generar una hemorragia posterior a la cirugía. Entonces los alimentos muy traumáticos, muy fuertes, que requieren mucha masticación, que requieren mucho abrir la boca, no agacharnos o hacer fuerzas, ¿verdad? No hacer oficio en casa, sino tener muchos cuidados. Por lo general se nos coloca una gasita ahí, entonces tenemos que generar o morderla también. No siempre se sutura. No siempre se sutura la lesión, ¿verdad? Dependiendo si es una exodoncia quirúrgica, donde ya la cordal ha salido o está al 100% afuera, o si es una cirugía, pues sí se sutura, pero igual tenemos que tener los mismos cuidados, que es no buscar el trauma, nada de alimentos calientes, comida blanda, analgésicos, no generar trauma con el cepillo dental. Se habla de que no se puede asolear uno, ¿eso es cierto? Sí, el calor, porque es parte del calor, ¿verdad? Entonces el calor te puede generar inflamación, te puede generar dolor, también te puede generar hemorragia, entonces el calor también es súper importante en esa zona, ¿verdad? Entonces los cuidados son muchos y es importante ser obediente para tener un postoperatorio mucho mejor del que yo tuve cuando me inflamé como 3 semanas por no hacer caso a ese postoperatorio, ¿verdad? Que yo creía que no me iba a pasar nada. Son las 10:40 de la mañana. También queremos invitarlo y también invitarla, si usted está siguiendo este espacio sobre el tema de las muelas cordales y tiene consultas, recuerde que en unos minutitos vamos a abrir el consultorio para este segundo tema, que también estamos en una consulta médica odontológica extendida el día de hoy en Los Doctores para hablar de las muelas de juicio. Así que vía WhatsApp, llamada telefónica o también en el Facebook. Más adelante vamos a estar atendiendo aquí las preguntas sobre este tema. Doctor, ¿cuál es la recomendación? ¿Siempre hay que sacarlas 4 juntas? ¿Es mejor que yo me haga una cirugía primero? ¿Cuál es la recomendación? Porque a veces la gente tiene esta duda. Es que son muchas las complicaciones. Mejor voy de una en una o mejor salgo de eso una vez y me saco las 4. Mira, y antes de responderte es importante ver que ahora estábamos hablando de mal aliento y de que una cordal en una posición no bien, ¿verdad? Puede generar impacto con la muela a la par y ahí puede ser un reservorio de comida, de bacterias y también nos puede generar un mal aliento y no nos estamos dando cuenta porque es en una zona muy posterior, ¿verdad? Entonces también va mucho ligado a lo que estábamos hablando ahora. Mira, las cordales no siempre hay que sacarlas, o sea, no hay una indicación de que siempre sí o sí las cordales van para afuera. Preventivamente antes se hablaba mucho de que había que extraer todas las cordales, pero no necesariamente. Si tal vez perdiste una muela por un trauma o un accidente, la cordal también se puede acomodar y nos puede dar la función de primera muela o segunda muela, de rellenar el huequito. Aunque es una muela con raíces redondas, como amorfas, la anatomía no puede coincidir totalmente la mordida, pues sin duda nos va a ayudar y es mejor tener la cordal que no tener nada. Cuando tenemos el espacio suficiente para higienizarnos, eso es muy importante y no vamos a desarrollar una enfermedad como una pericornitis o una lesión por cordales, pues la mantenemos. Por lo general la gente busca sacar las cordales y sí, si podemos de una vez las 2 cordales y tenemos 2 inferiores, lo ideal es sacar de una vez las 2 cordales o las 3 cordales, ¿verdad?
O sea, lo ideal es hacer, si yo pudiera la operación, si tengo las 4 y me las tengo que sacar las 4, sacarlas de una vez todas. Exacto, y entre más joven también, no quiere decir que a una edad adulta no se pueda, pero entre más joven también el hueso es más amigable para poder hacer la extracción, la cicatrización y la recuperación también va a ser más amigable o va a ser mejor, entonces entre más joven también lo hagamos, pues va a ser mejor, ¿verdad? Si yo me saco una cordal y tengo las otras y las demás no tienen ningún problema, es recomendable, digamos, que solo no tenga una y dejarme las demás, o una vez que ya se saca una, es mejor retirarlas todas. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si nosotros sacamos una cordal, la inferior izquierda, y mantenemos la cordal superior del mismo lado, ella puede estar generando una erupción pasiva, o sea, se puede estar saliendo porque no tiene con qué contactar la cordal. Entonces, con los años, esa cordal donde ella va bajando, ¿verdad? Va a generar algún tipo de trauma con la encía inferior. Entonces, la gente que dice, doctor, claro, donde muerdo, tengo irritada la lesión, y eso es que la cordal arriba, como nos sacamos la de abajo, la de arriba no tiene con qué pegar y ya topó la encía inferior y nos va a estar generando algún tipo de trauma. Entonces, muchas veces cuando sacamos una, por lo general tendemos a sacar la antagonista. Es decir, que si yo no me saco la cordal, también puede afectarme la mordida o incluso cambiarme la posición de algunos dientes. Claro, porque entonces al moverse la cordal, lo que también genera es un espacio, porque ya el punto de contacto no está equilibrado. Entonces, donde ella sale, mueve el punto de contacto, hace una apertura, genera impactación de comida, entonces ya al haber impactación de comida te puede generar caries, te puede generar enfermedad de las encías o algún mal movimiento generó una fuerza en la cordal, en la muela de la par, que también ella generó otro movimiento, un efecto dominó y empieza a cambiar los puntos de contacto, y entonces al generar cambios de puntos de contacto genera impactación de comida, enfermedad, mala mordida, algún punto prematuro en la mordida, entonces ya estás mordiendo mal. Al tener un punto prematuro de mordida también ya nos va a estar generando problemas condilares, problemas de postura o cervicales también, problemas de espalda. Entonces, recuerden, esto es muy importante y la gente no lo relaciona con la boca. Una mala mordida o algún cambio en la mordida de que se movió una muela puede estar generando un punto prematuro, como cuando vos caminas y tenés una piedrita en el tacón. Caminas igual, pero con molestia. Entonces, algún mal movimiento de una molar o una premolar o demás, ¿verdad? Puede estar generando un punto que no es normal, y eso nos puede estar generando algún problema de bruxismo en las noches, problema condilar, problemas de dolores de cabeza, cervicales y postura y demás, que nos pueden afectar y puede ser un problema a mediano o largo plazo. ¿Cuándo uno ya puede, digamos, identificar que un dolor en la muela, en este caso la erupción de la molar, ya no es normal y yo debería ir a una consulta? Mira, cuando ya es muy recurrente, a veces hay procesos aislados, ¿verdad? Donde la cordal se movió un poquitito y eso genera cierta irritación y pues a la hora de comer y morder nos va a doler. Pero cuando esto es repetitivo, cuando pasa una vez, cuando a los 15 días vuelve a pasar o cuando ya es mensual, cuando ya esas condiciones nos generan algún tipo de supuración, ya tenemos dolores de cabeza, tenemos problemas a la hora de abrir y cerrar la boca, cuando ya observas clínicamente un tema de una inflamación facial, en donde ya tu día a día se ve interrumpido por un dolor constante, ya ese es un momento donde tenemos que evaluar para poder sacar las cordales. ¿El tema de las cordales es genético? ¿Tiene alguna relación, digamos, genética? Es decir, si yo tuve algún problema con la cordal, ¿es posible que mis hijos vayan a replicar ese tipo, digamos, de problema con la cordal? ¿Haya que sacarlas o no siempre? Mira, genéticamente sí nos puede afectar, ¿verdad? Aquí lo importante siempre es evaluarlo radiográficamente, porque también el tema que veamos, hay muchos pacientes que vienen a sacarse la cordal, pero con una radiografía panorámica o una tomografía que es aún mejor, porque la tomografía nos da un efecto en 3D en donde podemos ver muchas veces, ahí también hay zonas de inervación y hay nervios de por medio. Entonces está el canal alveolar inferior, por ejemplo, el canal mandibular, nervio lingual, está el mentoniano. Entonces muchas veces las mismas raíces están entrelazadas con los nervios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces las cordales no las podemos sacar porque hay un riesgo mucho más elevado de las repercusiones o consecuencias por sacar la cordal que mantenerla en boca. Por eso es importante la placa siempre. Por eso es tan importante la tomografía, la radiografía panorámica, la evaluación con el especialista, la interconsulta y el diagnóstico, porque no todo se tiene que sacar y no todo se tiene que mantener. Ahí es donde, dependiendo de cada caso y cada paciente, como vos decís, la genética, el espacio que tenemos, hay pacientes que tienen mucho espacio, entonces la cordal va a salir sin problema. O hay pacientes que tienen mucho espacio, pero hay una inclinación de la cordal y el problema es que entonces nos va a afectar la segunda molar y la tercera molar. O nos puede generar algún tema de cambio de mordida también, ¿verdad? Pasa poco, pero puede pasar. Entonces, como te decía, cada caso es relativo y ahí es donde ocupamos la interconsulta con el odontólogo para que te asesore y te organice y vos no te automediques, ¿verdad?
Son las 10:47 de la mañana, así que vamos a ir de una vez al consultorio médico. ¿Qué le parece, Doc? Me parece muy bien. Gracias por continuar acá con nosotros. Vamos a abrir en este momento las consultas o empezar a recibir consultas. Recuerde que puede hacerlo por llamada telefónica, por el WhatsApp o también puede hacerlo por Facebook. Yo voy a empezar, doctor, a atender algunas de las que nos están llegando aquí vía WhatsApp. Dice, buenos días, mi hijo tiene 12 años y lleva ortodoncia privada, pero le recomendaron quitarle las cordales inferiores. En la placa panorámica se le ve muy poco. Le consulté en el EVAIS, pero me dicen que no es recomendable quitar las muelas antes de los 17 años porque no han salido del todo. ¿Cuál es la recomendación que podría hacer en este caso? Ve, él está muy joven, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay que ver es que a veces las cordales todas así, como ella dice, no se han desarrollado. Se recomienda sacar las cordales entre los 17, 16 años, por ahí a los 25. Es como una edad óptima para poder hacerlo y muchas veces las cordales están muy abajo, entonces hay que destruir mucho hueso para poder llegar a la cordal. Entonces, inclusive muchas veces a los 11 años ni siquiera han salido todas las piezas permanentes. Entonces, si ya está en ortodoncia, muchas veces hay que esperar a que todas las piezas permanentes están porque puede tener todavía piecitas de leche, ¿verdad? Entonces significa que hasta que ya no haya una erupción total de las piezas permanentes, pues no vamos a poder colocar, porque de nada sirve que tengas la boquita ordenada si te quitan la ortodoncia, tenías 2 piecitas de leche y cuando salen las piezas de leche y vienen las permanentes, esa pieza permanente puedes acomodar toda la mordida. Entonces, lo más importante es estabilizar la ortodoncia con todas las piezas correctamente, ¿verdad? Y pues ya después ver la cordal. Yo creo que yo todavía esperaría un poco más para poder sacar las cordales y me parece que todavía no es edad. A menos, lo que pasa es que estoy omitiendo un juicio sin saber ¿verdad? El motivo o el caso particular por lo que el maxilofacial o el odontólogo está decidiendo o pensando sacar la pieza de esa edad, ¿verdad? Habría que escuchar y ver, pero por lo general, por encima, viendo el caso, uno no recomienda a una edad tan temprana estar sacando cordales. Acá hay otra consulta muy interesante que tiene que ver precisamente con el tema hereditario. Dice, buenos días, a mí me extrajeron la cordal de arriba de forma normal, porque ya había salido, pero dice que las de abajo sí tuvo que ser por cirugía. Ella se cuidó mucho y dice que aún así pasó muy inflamada a pesar de que se cuidó. La pregunta que hace es que ella dice que ella tiene 2 hijas, una de 15 y una de 9 años, y ella quisiera saber si por genética, de forma hereditaria, tendría que hacer algo similar con las hijas o tendría que esperar en el caso de las hijas. Mira, no todos los dedos de la mano son iguales, ¿verdad? Entonces yo entiendo que a veces también no hemos hablado del trauma emocional o psicológico, porque a veces las cirugías se pueden complicar, ¿verdad? Por eso el llamado es muy importante a que la persona que te haga la cirugía sea una persona totalmente capacitada, porque en ese tipo de casos la gente anda a veces midiendo. Yo entiendo pues que la economía cambia y hay momentos complicados, pero a veces es mejor esperarse un poquito a tener la evaluación de un médico especialista o que tenga mucha experiencia en las cirugías de cordales para evitar el trauma y para evitar todo ese tipo de repercusiones psicológicas, ¿verdad? Que nos pueden dañar mucho, y en este caso pues la preocupación es que mis hijas no sufran lo que yo sufrí por el posoperatorio, ¿verdad? Pero el mejor consejo es que te esperes, porque, ¿verdad? La cavidad oral puede ser que ella tenga el espacio o que no erupcionen todas las piezas, entonces tal vez no ocupa todas las cirugías. Entonces lo mejor es esperar a ¿verdad? Analizar la mordida, analizar la cavidad oral, ver cómo están las piecitas dentales. Y llegada a la edad más o menos de 16, 17 años y con la evaluación de tu odontólogo de confianza, pues ir tomando ciertas consideraciones, tanto el ortodoncista como el cirujano maxilofacial, para poder llegar como consecuencia de sacar o no las cordales. Pero a veces ya vamos quitando un poco esto de que preventivamente mejor saquemos las cordales para evitar. A veces no es necesario, entonces es mejor que te esperes. Vamos a ir con una llamada telefónica desde Puriscal. Tenemos a doña Rocío. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla acá con nosotros y aquí tiene el especialista que está atento a su consulta. Los doctores. Vea, tengo una pregunta. Yo tenía un muchacho especial y él se cuidaba demasiado los dientes. Era lo primordial para él, ¿verdad? Y llegó un término en que yo lo noté en la mandíbula izquierda. Él se le empezó a hacer como un hematoma, pero por dentro, ¿verdad? Él me padecía de distrofia muscular, ¿verdad? Se sabía que, era una enfermedad. Pasó y él se le fue haciendo eso más grande y más grande. Lo llevé al Senare, del Senare me trasladaron para San Juan de Dios, ahí me le hicieron exámenes de todo.
Ya me le dijeron que no había nada que hacer, que no era nada, que era algo de los dientes, no sé qué. Lo llevé aquí al CAI de Puriscal y un doctor muy especial me lo mandó, dijo que el mejor cirujano del San Juan de Dios. Él me lo vio y me dijo que sí, que él me lo iba a operar. Pero en el Senare me le habían hecho una biopsia y me dijeron que era que la cordal de él se le había perforado, no salió, sino que salió, se incrustó en la mandíbula. Entonces eso era lo de él. Pero había que hacerle la operación, tener que quitarle un pedacito de cartílago. En eso se quedó, que me le iban a hacer un TAC con medium de eso que le ponen porque no estaban seguros qué era. Por fin, así Diosito se lo llevó. O sea, no lo pudimos operar porque el doctor dice que la operación duraba 12 horas para extraer la muela y ya tenía él totalmente la mandíbula perforada, supuestamente por la muela que se le había hundido. No sé si eso sería cierto o qué, porque nunca en el Senare ni en el San Juan de Dios me dijeron más o menos qué era. Yo quedé con la incógnita de eso. Doña Rocío, muchísimas gracias, un abrazo también y gracias por compartirnos el testimonio que sin duda también va a ayudarle a muchísimas personas. Bueno, con doña Rocío, pues sí, muchísimas gracias por contarnos todo lo que ella vivió, ¿verdad? Y todas las dudas que a uno le quedan cuando hay tratamientos que no son, que no tenemos como un resultado final, ¿verdad? Y nos queda como esa duda. Es complicado, ¿verdad? Porque al final de cuentas es muy difícil por una llamada ver un caso en donde ocupa cierta información para poder diagnosticar, ¿verdad? En el caso de ella, pues posiblemente había que hacer una evaluación, como le estaban diciendo, ¿verdad? El Camino, que es un especialista en el hospital, verlo intrahospitalariamente, hacer un examen de tomografías. Pero esa que ella cuenta puede ocurrir, o sea, que la muelita de juicio no salga, quede encapsulada y que esto genere, digamos, todo un problema. Lo que pasa es que ahí estamos hablando mucho de supuestos, ¿verdad? Entonces, sí, claro, la muela, por ejemplo, puede quedar impactada y no sale, entonces puede generarte un quiste, puede generarte un tumor. Por eso es tan importante la evaluación, ¿verdad? Entonces puede ser por ahí el problema, puede ser que tal vez salió, pero semisalió, o sea, quedó semi-impactada, entonces una parte está fuera y otra parte está impactada. El problema de eso es que genera mucha caries, entonces puede generar una perforación, no a nivel de mandíbula, sino a nivel de la misma cordal, y esto puede generar infección, dolor, supuración, ¿verdad? Varias cosas. Entonces, es complicado, ¿verdad? Sí, claro, hablarlo, doña Rocío, porque por una llamada no tenemos toda la información, pero sin duda como que el camino, me parece que con lo que le está mandando la tomografía, eso era como el inicio para poder ayudarse, para poder ayudarle a ella, ¿verdad? Son las 10:55 de la mañana. Vamos a aprovechar, vamos a hacer una breve pausa. No se vaya porque ya venimos con más. Gracias por continuar acá con nosotros en Los Doctores. Estamos en la parte de las consultas y hablamos sobre el tema de las cordales. Aquí tengo una consulta interesante en la plataforma. Doctor, dice André, tengo 30 años, todavía no me han salido las 4 cordales. Sin embargo, el médico me dijo que hay que sacar las 4. Ya me sacaron una, la de abajo, pero él quiere saber si tiene que esperarse a que ellas terminen de erupcionar o en este caso hay que sacarlas. Ok, para André, primero, hay cordales que por más de que esperes 1000 años no van a salir porque tienen o no está el espacio para que ellas salgan o están inclinadas. Entonces, si ya te sacaron una y lo estás dudando porque tal vez te lastimaste o algo así, ¿verdad? Habría que ver el objetivo de sacar la cordal, si es porque te tenés dolores recurrentes, si por temas de mordida, ¿verdad? O porque te está generando algún tipo de problema, no hay espacio, entonces el médico está decidiendo. Entonces, si ya hay una indicación, de respetar la indicación, ¿verdad? Y pues por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero sí, lo ideal es no esperar, sino más bien hacerte las cirugías porque muchas veces por la inclinación de estas cordales, ellas de manera natural no van a salir. Por lo general, el hueso es más amigable al superior, entonces en superior sí tienden a erupcionar las superiores. En inferior pues cuesta un poco más, entonces hay una mayor probabilidad de cirugía en la parte inferior que en la parte superior. Entonces en la parte superior se puede hacer una exodoncia quirúrgica, que es como un híbrido, un intermedio entre una exodoncia normal y una cirugía. Bueno, doctor, se nos fue el tiempo volando. Una última recomendación del especialista, si estoy con el tema de las cordales, ¿cuál es la recomendación del doctor? Lo más importante es el seguimiento, la consulta dental, hacer una evaluación radiográfica y clínica y dependiendo del objetivo que yo quiera o lo que yo encuentro, como está mi boca, pues ayudarme o recibir el consejo del odontólogo para tomar la mejor solución siempre, ¿verdad? Muchísimas gracias, Doc, por esta consulta odontológica del día de hoy. A vos.
Y gracias sin duda a ustedes por habernos acompañado. Recuerde que de lunes a viernes su cita médica es acá en Teletica. Ahora ya llegamos al final del programa de hoy. Usted también lo puede repasar en YouTube si tiene alguna duda. Y recuerde que lo dejamos muy bien acompañado con Calle 7.